En el corazón de la ciudad se alza un edificio antiguo. Sus muros guardan secretos que el tiempo ha olvidado. Entre sus sombras susurra una leyenda urbana, un misterio que pocos se atreven a nombrar en voz alta. Se habla de un elevador, uno que no figura en planos, un piso que no debería existir en este lugar, una anomalía en la rutina, un portal a lo desconocido, oculto a plena vista de los residentes. Nuestro protagonista, como muchos, vive una vida de rutinas, ajeno a lo que acecha en las profundidades. Cada día, el mismo ritual: subir, bajar, la monotonía de la vida moderna, en un entorno antiguo. El ascensor, un compañero silencioso, testigo de innumerables viajes diarios, de vidas que pasan, luces parpadeantes, el zumbido constante, un ambiente que roza lo inquietante, pero que se ha vuelto normal. Los vecinos, figuras fantasmales que entran y salen, sus vidas tan predecibles como el movimiento del ascensor. El edificio, un laberinto de pasillos idénticos, puertas cerradas y un silencio que a veces pesa. Una noche, la ciudad dormía, y el edificio parecía contener la respiración, esperando algo. El silencio era denso, solo roto por el suave murmullo del viejo mecanismo del ascensor. Un sonido familiar. El protagonista entra, presiona su piso. La rutina inquebrantable, la seguridad de lo conocido. El ascensor ascendía, piso tras piso, una secuencia familiar, hasta que algo cambió. Pero entonces, un número desconocido se iluminó, un piso que no existía en ningún plano. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué era ese piso? Un error del viejo mecanismo. Las puertas se abrieron lentamente, revelando una oscuridad impenetrable, un abismo sin fin. El aire era frío, denso, cargado de un silencio que no era natural, un silencio que gritaba. No se atrevió a salir. Las puertas se cerraron, dejando el misterio intacto, pero la semilla sembrada. Las noches siguientes, el fenómeno se repitió, una y otra vez, con una precisión inquietante. Siempre a la misma hora, siempre cuando estaba solo, el ascensor lo llamaba a ese piso fantasma. La inquietud se transformó en obsesión, una necesidad de entender, de desvelar el secreto. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una mezcla de miedo y una curiosidad insana. El zumbido del ascensor ya no era un sonido de rutina, sino una llamada, una invitación. Una noche, mientras el ascensor ascendía, escuchó algo, un sonido apenas perceptible, una respiración suave, un susurro etéreo que parecía venir de la oscuridad, más allá de las puertas. El misterio se profundizaba, el miedo se mezclaba con una irresistible atracción hacia lo desconocido. Las puertas se abrieron una vez más, revelando la misma oscuridad, pero esta vez algo era diferente. La decisión estaba tomada. El protagonista, con el corazón latiendo, se preparó para cruzar el umbral. Un paso hacia lo incierto, un salto al vacío, dejando atrás la seguridad de la rutina. La oscuridad lo envolvió, una negrura que no era solo ausencia de luz, sino una presencia. El aire se volvió pesado, el sonido se distorsionó, una sinfonía de lo irreal. Los pasillos se extendían infinitamente. Las puertas se multiplicaban, cada una promesa de terror. Las paredes respiraban, los susurros llenaban el aire, voces que no eran de este mundo. Cada sombra parecía moverse, cada rincón ocultaba una amenaza, una presencia invisible. El tiempo se detuvo, la realidad se desdibujó, y el protagonista se encontró en un limbo. Buscó una salida, un camino de regreso, pero cada puerta conducía a más de lo mismo. De repente, una luz tenue apareció, el familiar brillo del panel del ascensor. Corrió hacia él, una esperanza desesperada de regresar a la realidad, a su mundo. Las puertas se abrieron, revelando el interior del ascensor, idéntico a como lo había dejado. Entró, el alivio inundó su ser, pero una sensación persistente de irrealidad lo acompañaba. Las puertas se cerraron. El ascensor descendió. Y pronto,
Estuvo de vuelta en su piso. Salió al pasillo familiar, las luces parpadeantes, el silencio monótono. Todo parecía normal, pero no era su edificio. Algo había cambiado, una sutil alteración en la tela de la realidad. Las paredes parecían respirar. Los susurros aún resonaban en su mente. La oscuridad lo había marcado. El ascensor, ahora un portal, había dejado una huella imborrable en su percepción. Todo parecía normal, pero no era su edificio. Nunca más lo sería. El misterio del elevador sin piso, una leyenda que ahora era su propia y aterradora realidad. Y en la oscuridad del edificio antiguo, el zumbido del ascensor continúa, esperando a su próxima víctima. En el corazón de una ciudad olvidada, se alzaba un edificio antiguo. Sus pasillos susurraban historias de tiempos pasados. Entre sus muros, un ascensor de hierro forjado y madera crujía. Sus luces parpadeantes anunciaban una presencia inquietante. Para un hombre, este ascensor se convirtió en el umbral de una realidad distorsionada. Un misterio que desafiaba toda lógica. Todo comenzó con un piso inexistente. Un número que aparecía y desaparecía, sembrando la primera semilla de la duda. Al principio, lo atribuyó a un fallo técnico. Una peculiaridad más de un edificio con demasiados años y secretos. Su rutina diaria era un ancla, un intento desesperado de mantener la cordura frente a lo inexplicable. Cada mañana, el mismo ritual: esperar el ascensor, presionar su piso y esperar que todo fuera normal. Durante días, el ascensor se comportó, subiendo y bajando sin incidentes, como si el misterio nunca hubiera existido. La monotonía era un bálsamo, una negación silenciosa de la extraña aparición que había perturbado su paz. Pero la noche tiene sus propios planes, y el edificio sus propias reglas. Esperando el momento oportuno para revelar más en una noche, al regresar a casa, el ascensor lo esperaba, sus puertas abiertas de par en par, sin que nadie lo hubiera llamado. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la fatiga era más fuerte que el miedo. Entró, presionado por la necesidad de descansar. Presionó su piso. El ascensor comenzó a subir, el zumbido familiar llenando el silencio opresivo de la cabina. Entonces, apareció de nuevo, el número extraño, brillando con una luz fantasmal en el panel, deteniendo su ascenso. El corazón le dio un vuelco. Las puertas se abrieron lentamente, revelando una oscuridad profunda, un abismo sin fin. No había pasillo, ni paredes, solo una negrura que parecía absorber la luz del ascensor, un vacío aterrador. El aire se volvió denso, cargado de un frío antinatural. El hombre se quedó inmóvil, paralizado por el terror. No salió en las puertas, se cerraron con un suave suspiro, y el ascensor continuó su ascenso, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, la necesidad de respuestas lo impulsó a la oficina del administrador. Un hombre mayo, y escéptico, preguntó sobre el piso extra, la oscuridad. El administrador negó su existencia, con una mirada de incredulidad. Volvió al ascensor, examinando cada botón, cada grieta. No había marcas, ni botones ocultos, nada que explicara el fenómeno. Decidió grabar. Su teléfono en mano, esperó, listo para capturar la prueba de su cordura o de su locura. El ascensor se detuvo, el número apareció, pero al revisar la grabación, solo había un parpadeo, una distorsión. El número no aparecía en la grabación, como si el fenómeno solo existiera para sus ojos, para su mente. La duda se convirtió en una sombra, siguiéndolo, susurrándole que quizás todo era una invención de su propia mente. Empezó a notar cosas. Los vecinos evitaban el ascensor de noche, prefiriendo las escaleras, incluso si vivían en pisos altos. Sus respuestas eran evasivas, sus miradas cargadas de un conocimiento que no querían compartir, un miedo tácito. Una tarde, una anciana vecina, con ojos llenos de sabiduría y temor, lo detuvo en el pasillo. Susurró una advertencia. Sus palabras frías como el hielo en sí. El elevador se detiene donde no debe. No mires demasiado tiempo afuera. La advertencia resonó en su mente, un eco de un peligro que no podía comprender, pero que sentía profundamente.
Intentó evitar el ascensor, subiendo y bajando las escaleras, sus piernas ardiendo, su mente agotada. Pero el cansancio era un enemigo implacable, y una noche, la necesidad de llegar a su piso lo obligó a rendirse. Entró al ascensor, el aire pesado, con una expectativa silenciosa. Presionó su piso, el corazón latiéndole con fuerza. Y ahí estaba de nuevo el número extraño, brillando con una intensidad aún mayor, deteniendo el ascensor en el vacío. Las puertas se abrieron, revelando la misma oscuridad profunda, el mismo abismo silencioso que lo había aterrorizado antes. Siempre a la misma hora, siempre en silencio, el ascensor lo invitaba a un lugar que no existía, a un terror personal. Las puertas se cerraron, y el ascensor continuó, dejando al hombre con la certeza de que no estaba solo en su experiencia. La repetición del fenómeno lo sumió en una espiral de miedo y obsesión. Cada viaje en ascensor era una prueba. Sus noches se llenaron de insomnio, sus días de una ansiedad constante, esperando el próximo encuentro con lo desconocido. Una madrugada, el silencio del edificio fue roto por un sonido sutil, una respiración suave, al otro lado de las puertas del ascensor. El hombre se acercó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una mezcla de terror y una extraña curiosidad. El ascensor se detuvo, el número extraño brillando con una luz ominosa. Las puertas comenzaron a abrirse, lentamente. Una luz tenue, casi imperceptible, se vislumbraba al fondo de la oscuridad, como una promesa o una trampa. Entonces, escuchó su nombre, un susurro, suave y frío, proveniente de la sombra, llamándolo a la oscuridad. Sintió una presencia, algo que se movía en la penumbra, algo que daba un paso hacia el ascensor, hacia él. El aire se heló, el tiempo se detuvo. Un terror primordial lo invadió, paralizándolo en el umbral de lo desconocido. Justo cuando la sombra parecía alcanzarlo, las puertas del ascensor se cerraron con un golpe seco, sellando el misterio. El ascensor continuó su viaje, como si nada hubiera ocurrido. Pero el hombre ya no era el mismo. Esa noche no pudo dormir. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo, helándole la sangre. El ascensor no se detenía por error. Se detenía para ver si esta vez él saldría, si caería en su trampa. El edificio, el ascensor, la oscuridad, todo era parte de un juego macabro. Y él era el único jugador. La realidad se había desdibujado, y el miedo a lo inexplicable se había arraigado en lo más profundo de su ser. La última imagen, el ascensor, sus puertas, cerrándose lentamente, un silencio ominoso, llenando el pasillo, el misterio sin resolver, el terror latente, esperando su próxima víctima, su próxima invitación a la oscuridad. Después de varias noches evitando mirar demasiado dentro del ascensor, entendió que ya no podía seguir fingiendo que nada estaba pasando. La imagen del pasillo iluminado, la figura moviéndose al fondo y la sensación constante de que el elevador esperaba algo de él no dejaban de regresar a su mente. Intentó distraerse, salir más tarde del trabajo, usar las escaleras, incluso quedarse unos días fuera del edificio. Pero cada vez que volvía al ascensor, estaba ahí, quieto, silencioso, como si hubiera estado aguardando pacientemente su regreso. Lo que más le inquietaba no era el miedo, sino la familiaridad. No sentía que estuviera siendo atraído hacia algo desconocido. Era peor que eso. Sentía que el lugar ya le pertenecía de alguna forma, como si lo hubiera visitado antes y simplemente no pudiera recordarlo. Esa noche decidió dejar de resistirse. Esperó hasta que el edificio quedó completamente silencioso. No había televisores encendidos detrás de las paredes. No se escuchaban pasos ni puertas cerrándose. Solo el zumbido lejano del sistema eléctrico. Entró al elevador y por primera vez no presionó ningún botón. Cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y esperó. El ascensor comenzó a subir por sí solo en 1, 2, 3 niveles. El movimiento era más suave que de costumbre, casi demasiado silencioso. Cuando llegó al último piso conocido, el panel titiló una vez. Entonces apareció el número que no debería existir.
El elevador se detuvo, las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Esta vez, no había oscuridad total. Frente a él, se extendía un pasillo iluminado por luces amarillentas, débiles, como si llevaran años encendidas sin ser reemplazadas. El lugar parecía viejo, más desgastado que el resto del edificio, pero al mismo tiempo, innegablemente familiar. Las paredes tenían el mismo color, el mismo diseño, incluso las puertas parecían idénticas a las que veía todos los días. Dio un paso afuera. El aire se sentía diferente, más pesado, no frío ni caliente, simplemente denso, como si costara más respirar allí. El ascensor permaneció abierto detrás de él, silencioso, sin emitir el sonido habitual de cierre. Miró a su alrededor, con cautela. Las puertas tenían números conocidos, pero el orden no coincidía. ¿Dónde debería estar? El departamento 700. Había un 704, donde esperaba ver una pared vacía. Había otra puerta. Era como si alguien hubiera reconstruido el edificio, usando recuerdos incompletos. Avanzó despacio por el pasillo, sintiendo como cada paso parecía absorber el sonido en lugar de producirlo. No había eco, no había ruido ambiente, solo un silencio tan absoluto que podía escuchar su propio pulso. Entonces la vio, una puerta igual a la suya. Mismo número, misma pintura, ligeramente desgastada. Incluso el pequeño golpe en la esquina inferior, el mismo que recordaba haber notado el día que se mudó. Se quedó inmóvil frente a ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso convencerse de que era una coincidencia, pero algo dentro de él sabía que no lo era. Acercó la mano, dudando si tocar o no. Antes de hacerlo escuchó un sonido suave del otro lado. Pasos, lentos, como si alguien se hubiera detenido justo detrás de la puerta. Retiró la mano, de inmediato, respiró hondo, y decidió volver al elevador. No necesitaba ver más. Ya era suficiente. Se giró, y el ascensor seguía allí, pero las puertas comenzaban a cerrarse lentamente. Por un instante se quedó paralizado, incapaz de creerlo. Luego corrió. Alcanzó a meter el brazo entre las puertas, justo antes de que se cerraran por completo. El mecanismo dudó unos segundos, como si considerara ignorarlo, y finalmente volvió a abrirse. Entró de golpe y presionó el botón de su piso una y otra vez. El ascensor no se movió. Pasaron varios segundos eternos. El panel no mostraba números, solo una luz tenue que parpadeaba lentamente. Sentía el corazón golpeándole el pecho mientras miraba las puertas cerradas, esperando escuchar pasos, acercándose desde el pasillo. Finalmente, el elevador empezó a bajar. El trayecto pareció más largo que nunca. Cuando las puertas se abrieron en su piso habitual, salió sin mirar atrás y caminó rápido hacia su departamento. Cerró con llave, girándola 2 veces, y se quedó apoyado en la puerta, intentando recuperar el aliento. Pensó que todo había terminado, hasta que miró el reloj. Habían pasado solo 3 minutos, 3 minutos desde que había entrado al ascensor. Sin embargo, su cuerpo decía otra cosa. Estaba sudando, las piernas le temblaban, y sentía un cansancio extraño, como si hubiera pasado mucho más tiempo caminando allí arriba. Durante el resto de la noche, no pudo dormir. Cada sonido del edificio lo hacía sobresaltarse. Intentaba convencerse de que había encontrado una zona olvidada del edificio, un piso de mantenimiento quizá, pero algo no encajaba. La puerta idéntica a la suya no tenía explicación. A la mañana siguiente, comenzó a notar pequeños cambios. Nada grande en solo detalles que no podía probar. La planta del pasillo parecía estar en el lado contrario al que recordaba. Un vecino lo saludó por su nombre, con demasiada familiaridad. El ruido del elevador sonaba distinto, más suave, casi como un susurro. Incluso su llave giró diferente al abrir la puerta. Pequeñas cosas fáciles de ignorar, si uno quería, pero él no podía dejar de pensar en una idea que crecía lentamente. ¿Y si había vuelto? Pero no exactamente al mismo lugar. Esa noche evitó el ascensor, subió por las escaleras, con el corazón acelerado, como si escapar de la máquina pudiera devolverle cierta seguridad. Al llegar a su piso, el elevador ya estaba allí,
con las puertas abiertas, vacío, esperando. No entró en sí, quedó observándolo desde lejos. El panel se encendió lentamente, y el número inexistente apareció por un segundo. Como un latido. Ann desapareció. Ann volvió a aparecer. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una invitación, era reconocimiento. Como si el lugar allá arriba ya lo hubiera registrado. Como si supiera que había salido y estuviera esperando que regresara. Esa noche soñó con el pasillo otra vez, pero ahora no estaba vacío. Había luces encendidas detrás de algunas puertas, voces apagadas, pasos lejanos, y al final del corredor vio algo que no esperaban él mismo. De pie mirándolo, Ann sin moverse. Esperando, Ann despertó sobresaltado, con la certeza incómoda de que el problema ya no era el piso, que no existía. El problema era que comenzaba a sentirse más familiar allí, que en su propio departamento. Después de aquel sueño, dejó de sentirse completamente seguro dentro de su propio departamento. No era un miedo directo, sino una incomodidad silenciosa, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Durante el día todo parecía normal, pero por las noches el edificio cambiaba. Los sonidos desaparecían, el aire se volvía pesado, y el elevador empezaba a comportarse como si tuviera voluntad propia. Lo notó primero en pequeños detalles. A veces esperaba varios minutos en el lobby, sin que el ascensor respondiera al botón. Sin embargo, en cuanto él se acercaba, las puertas se abrían de inmediato, como si hubiera estado allí esperándolo. Otras noches escuchaba el zumbido del motor, subiendo y bajando, aunque nadie lo estuviera usando. Los vecinos comenzaron a evitarlo, sin decirlo abiertamente. Algunos preferían las escaleras, otros simplemente fingían no verlo cuando las puertas se abrían. Una noche, mientras esperaba en el pasillo, coincidió con una vecina que vivía 2 pisos abajo. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿También te pasa?, preguntó en voz baja. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? La mujer dudó unos segundos antes de responder. El elevador. A veces sube más arriba. No. Sintió un frío inmediato recorrerle la espalda. ¿Lo has visto? Ella negó lentamente. No, pero lo escucho. Siempre a la misma hora, como si alguien lo usara, cuando nadie debería estar despierto. Antes de que pudiera preguntar más, la mujer se despidió rápidamente y tomó las escaleras. Esa conversación lo dejó inquieto, porque confirmó algo que no quería aceptar. No era el único que había notado que algo estaba mal, pero nadie parecía dispuesto a hablar de ello directamente. Esa misma noche, decidió volver a subir. No porque quisiera, sino porque empezaba a sentir que el piso inexistente lo llamaba incluso cuando no estaba dentro del ascensor. Como una idea persistente que no se apagaba, entró al elevador. No presionó ningún botón. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a subir por sí solo. El número apareció en el panel casi de inmediato, como si no hubiera necesidad de esperar más. Las puertas se abrieron, y el pasillo volvió a recibirlo, con la misma luz tenue, el mismo silencio sin eco. Esta vez, no dudó tanto, caminó más lejos, más profundo en ese nivel, que parecía una copia imperfecta del edificio. Las puertas estaban cerradas, pero detrás de algunas se escuchaban sonidos suaves, zampazos, murmullos, el ruido lejano de una televisión. Era como un edificio habitado, pero sin vida real. Llegó nuevamente frente a la puerta, idéntica a la suya. Esta vez, escuchó claramente movimientos del otro lado, en respiración, un objeto arrastrándose, y algo más inquietante, el sonido de una llave, girando lentamente, desde dentro. Retrocedió instintivamente, justo cuando la puerta comenzó a abrirse. Se abrió apenas unos centímetros. No vio un rostro, solo oscuridad, y la sensación inmediata de que alguien lo observaba desde adentro. El corazón le golpeaba fuerte, mientras retrocedía, paso a paso, hacia el elevador. Entonces, escuchó algo detrás de él en pasos, no rápidos, no agresivos. Pasos tranquilos, seguros, acercándose desde el fondo del pasillo. Ann se
Giró lentamente. La figura apareció bajo la luz tenue. Tenía su misma estatura, su misma forma de caminar, su misma postura. No vio el rostro con claridad, pero no necesitó verlo para entenderlo. Era Elan, o algo que parecía demasiado a él. El miedo lo paralizó unos segundos, suficientes para que la figura se detuviera a varios metros de distancia, observándolo en silencio. No habló, no hizo gestos, solo lo miró, como si estuviera esperando que él entendiera algo por sí mismo. El elevador se abrió detrás de él, con un sonido suave. Sin apartar la mirada, retrocedió lentamente hasta entrar y presionar el botón de su piso. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero justo antes de hacerlo, la figura dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse más en el ascensor. Bajó. El trayecto fue eterno. Cuando las puertas se abrieron nuevamente en su piso habitual, salió casi corriendo y cerró su puerta con llave. Esta vez no se quedó tranquilo. Encendió todas las luces, revisó cada habitación, cada rincón. Todo estaba en orden. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ahora sabía que no estaba imaginando cosas. Había alguien ocupando su lugar allá arriba. Y la peor parte era que la presencia no parecía hostil, paciente. Durante los días siguientes, empezó a sentir pequeños desajustes en su rutina. Vecinos que lo saludaban como si lo hubieran visto minutos antes, aunque él acababa de llegar. Mensajes enviados desde su teléfono, que no recordaba haber escrito. Objetos movidos ligeramente del lugar. Era como si pequeñas versiones de su vida estuvieran ocurriendo sin Elan. Una noche, mientras esperaba el elevador, escuchó a dos personas hablar en el lobby. Dicen que algunos se quedan arriba, susurró uno. ¿Arriba dónde? En el piso que no aparece. Cuando salen, ya no son iguales. El ascensor llegó en ese momento, y las voces se callaron. Entró lentamente en las puertas. Se cerraron. No presionó ningún botón. El número apareció de inmediato. El elevador subió. Y entonces entendió algo que le heló la sangre. El piso inexistente no era un lugar al que llegabas por accidente. Era una copia, un espacio donde alguien ocupaba la versión de ti, que no sabía que estaba siendo reemplazada. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo parecía más iluminado que antes, más vivo, como si hubiera estado esperándolo para completarse. Y al fondo, frente a la puerta idéntica a la suya, vio su propia silueta, esperándolo inquieto, paciente, como alguien que ya sabía que tarde o temprano iba a volver. En los confines de la memoria, donde el tiempo se desdibuja y los ecos del pasado persisten, se alza una morada, una casa que respira secretos, envuelto en el velo de la noche eterna. Este lugar guarda un misterio. Dicen que en sus muros, algo más allá de nuestra comprensión, aguarda una presencia que no pertenece a este mundo, tejiendo su influencia en cada sombra, en cada susurro del viento, sus cimientos empapados de historias, guardando el lamento de almas perdidas. Un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve peligrosamente fina. Adéntrate, si te atreves. En sus pasillos laberínticos, cada paso resuena con un eco que no es tuyo, sino de aquellos que una vez caminaron por aquí, y quizás nunca se fueron. Las puertas, pesadas y de madera oscura, se abren con un gemido, revelan estancias donde el tiempo se detuvo, congelado en un instante de terror. Observa. Las sombras se alargan, se retuercen, y a veces parecen cobrar vida propia. ¿Es solo tu imaginación, o hay algo más acechando en la penumbra? Aquí, los objetos cuentan historias. Un reloj de pie, silente, sus manecillas inmóviles, marcando una hora que nunca llega. Un espejo empañado, reflejando rostros que ya no existen. La familia que habitó estas paredes. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? ¿Qué horrores presenciaron? Se dice que la matriarca, una mujer de belleza inquietante, fue la primera en sentir la presencia. Susurros en la noche, fríos toques en la oscuridad. El patriarca, un hombre de ciencia, intentó racionalizar lo inexplicable, pero ni la lógica
pudo desterrar el terror que se arraigaba en su hogar. Los niños, inocentes y vulnerables, fueron los más afectados. Sus juegos se tornaron en pesadillas, sus risas en llantos ahogados por el miedo. Las apariciones fugaces comenzaron. Una figura espectral en el umbral de una puerta, desvaneciéndose antes de que pudieras comprender lo que veías. Luces parpadeantes, como si la casa misma estuviera respirando con dificultad. Sonidos inquietantes, rasguños en las paredes, pasos en el piso de arriba. El aire se volvía pesado, cargado de una energía fría y opresiva. La casa no solo estaba embrujada, estaba viva con una maldad ancestral. Cada noche, el terror se intensificaba, los objetos se movían solos, las voces susurraban desde las paredes, y la sensación de ser observado era constante. La familia intentó huir, pero la casa no los dejó. Sus destinos quedaron sellados entre estas paredes, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Ahora, eres tú quien se aventura en sus profundidades, guiado por una curiosidad mórbida, o quizás por una fuerza que te arrastra hacia lo desconocido. El sótano, el corazón palpitante de la oscuridad. El lugar donde los secretos más profundos de la casa se niegan a permanecer enterrados en el aire, se enfría. Un escalofrío recorre tu espalda. Cada sombra parece cobrar forma. Cada sonido se amplifica. La tensión es palpable, casi asfixiante. Estás solo. Oh, no. Un susurro. Un movimiento en la periferia de tu visión. Algo se agita en la oscuridad más profunda. No es un ratón, no es el viento. Es la presencia, la entidad que ha reclamado esta casa como suya. Emerge lentamente de las sombras. Una figura oscura, amorfa, pero innegablemente real. Sus ojos, si es que los tiene, te observan con una malicia antigua. Una sed de almas que ha perdurado a través de los siglos. El pánico te invade. Tu corazón late con fuerza. Un tamborileo ensordecedor en tus oídos. La cámara tiembla. Tus movimientos son bruscos, desenfocados. Quieres huir, pero tus pies parecen clavados al suelo. La figura se acerca. Su presencia es un frío gélido que te congela hasta los huesos. Su aliento es el de la tumba. Un grito ahogado escapa de tus labios. Finalmente, la voluntad de sobrevivir te impulsa. Te das la vuelta, tropezando, y corres hacia la salida. Los pasillos se retuercen. Las puertas se cierran de golpe detrás de ti. La casa no quiere dejarte ir. Susurra tu nombre, te llama de vuelta a la oscuridad. Pero logras escapar. El aire fresco de la noche, aunque tormentoso, es un bálsamo para tu alma aterrorizada. Miras hacia atrás. A la casa se alza, imponente y siniestra, bajo la tormenta. Sus ventanas son ojos vacíos que te observan, Han. Y entonces, la ves, una silueta, Han. En la ventana más alta, una figura oscura te observa. No es la familia, no es la presencia del sótano. Es algo más, algo que siempre estuvo allí. Una advertencia final, grabada en el eco de la noche. Algunas puertas nunca deben abrirse. Algunas verdades es mejor que permanezcan ocultas, porque una vez que las abres, no hay vuelta atrás. La casa te ha marcado, y sus secretos ahora son parte de ti, para siempre.